Bueno, Javier de Andrés ha llegado en medio de la lluvia y ha llegado bien, se le ve con muy buen aspecto. Esto de aparecer como el último clavo, o el penúltimo, no sé, clavo ardiendo de los muchos clavos ardiendo a los que se viene agarrando el Partido Popular, se lleva con ese aspecto así como bien, amable, alegre y tal, festivo, ¿es porque le han nombrado o es porque piensa que está tan mal aquello que seguro que mejora? Bueno, vamos a ver, mira, lo primero con ilusión, porque yo creo que efectivamente el Partido Popular es un partido imprescindible en el País Vasco, imprescindible, que tiene una tarea muy importante y que tiene una serie de elementos que tienen que conectar con la sociedad vasca, porque lo que hay ahora, el producto que hay ahora con el Partido Nacionalista Vasco, convertido en un satélite de toda la izquierda, pues nos deja un espacio muy claro, ¿no?, que creo que tenemos que saber aprovechar porque damos respuesta a una demanda de la sociedad vasca. Ahí eso lo planteó muy bien la primera vez y fue quizá de lo mejor del discurso de investidura de Feijóo, fue cuando atacó al PNV y le dijo la verdad del cuento. Pero hay una verdad que usted, pues como vasco, conocerá mejor, y es que los bildutarras son sus hijos. Y además que ETA nació como una escisión del PNV. Y son los hijos que quemaban los autobuses que un día, una vez, que hubo un gobierno en España que perseguía el terrorismo, les hizo pagar el autobús y se dejaron de quemar autobuses, porque papá no quería pagar el autobús que quemaba el niño. Sin embargo, a través de los medios, etcétera, el blanqueamiento de la ETA, que no es Bildu, es la ETA, Bildu es una de sus fachadas, ha sido tremendo y el PNV da la impresión de que ni siquiera va a luchar. Y eso les deja a ustedes, a partir de lo que planteaba Feijóo, efectivamente, pues ser el único partido de derechas frente a un partido como es el partido de la ETA, que recuerden que es comunista. O sea, que no es que sea socialdemócrata, es comunista y siempre lo ha sido. Bueno, en el País Vasco tenemos muchos problemas políticos y uno de ellos es el que está usted citando, ¿no? El problema lo tiene el PNV, pero lo tenemos toda la sociedad, y es que muchos jóvenes del Partido Nacionalista Vasco, con una familia, vamos a decir, burguesa, sí, acomodada, pues no han encontrado en el PNV el ejemplo, porque el Partido Nacionalista Vasco se ha encargado de transmitir una imagen de estigmatización, de demonización de todo lo que sea, no ya derecha, centro-derecha. O sea, sí, todo está estigmatizado. Hasta el punto de que el propio Partido Nacionalista Vasco no se puede reconocer a sí mismo como partido de centro-derecha. Entonces se han tenido que colocar a la izquierda para no perder cuota de poder. Pero su base social, efectivamente, pues responde a una realidad vasca, pues de gente que confía en el trabajo, que confía en el esfuerzo, que contribuye y que sabe que, oye, lo de contribuir está muy bien, pero que, en fin, que no me dejen a mí sin capital para poder seguir contribuyendo, ¿no? Hay una última cuestión. Álava era siempre un granero de votos españolista, hasta el punto de que recuerdo que hubo una escisión PP Unidad Alavesa y sacaban los dos diputados. O sea, los dos tenían representación. ¿Cómo se puede recuperar esa base? Ha pasado una generación, claro, la que usted comenta, con todos los medios haciendo un trabajo de blanqueamiento del terrorismo absolutamente descarado. Y sin embargo, cuando se plantea realmente entrar en un proceso revolucionario, separatista, que es el que sin duda encabeza el partido de la ETA, Bildu, llámese como se llame, y si ahora llaman coalición, como sea, será lo mismo. ¿Es fácil llegar a las nuevas generaciones o lo tienen realmente difícil por la situación mediática, etcétera? Está difícil, está difícil. Pero yo creo que hay formas de llegar. En primer lugar, sí que tengo que decir que estamos viendo un repunte dentro de lo que son las nuevas generaciones de gente, además con un perfil muy tradicional vasco, con un arraigo muy fuerte en el territorio, tanto en Álava como en Vizcaya y en Guipúzcoa, que se animan a participar en la política vasca a través del Partido Popular. Eso es un optimismo, ¿no? Sí. Y yo creo que si hacemos un discurso desde una perspectiva de didáctica ideológica, para empezar a explicar qué es lo que está pasando en España, pero particularmente en el País Vasco, que es mucho más acentuado. Porque si lo que vemos en España es que hay una radicalización de la izquierda, promovida y liderada por Podemos, a la que se ha sumado el Partido Socialista, y que han conseguido el éxito indudable de Podemos, sumar también a RC, a Bildu y a toda la canallesca que se quiera, a los de Pujol y a los del PNV, que se han convertido todos en satélites suyos, y claro, es decir, vamos a ver, y realmente los vascos, una
no sé si mayoría, pero un número nutrido de vascos creen que el modelo social para el País Vasco es el de Irene Montero, de verdad. Porque en la anterior legislatura, de 18 diputados que representaban a los vascos en el Congreso, 17 apoyaron todas las leyes de Irene Montero, todo su modelo social y, por supuesto, el modelo económico que pergeñaron entre el Partido Socialista y Podemos, ¿no? Y bueno, yo no me creo que la sociedad vasca sea así. No me lo creo. Y como el Partido Nacionalista Vasco, por lo visto, piensa que sí, pues yo creo que tenemos que hacer un trabajo de didáctica realmente, ¿no? De explicar qué es lo que está pasando en el País Vasco, que es la punta de lanza de la radicalidad de la izquierda en España. Cosa que jamás lo había sido. Porque cuando se llamaba aquello que era el oasis vasco, ¿no? Sí. Esto es un término acuñado en el siglo XIX. Antes fue el oasis catalán. El Pujol. Claro, era por todo lo contrario, ¿no? Porque el tradicionalismo, pues la gente de orden y trabajadora y que invertía, y los trabajadores que realmente se tomaban en serio su familia y su trabajo, estaban en el País Vasco. No digo que ahora no lo estén, pero sí que hay un liderazgo político que va en el sentido contrario, y eso es lo que nosotros tenemos que explicar, creo yo. A ver, Paco, Luis. Sí, yo me gustaría hacerle una doble pregunta. Por un lado, da la sensación de que en las últimas elecciones, debido a los cambios que se han producido en el Partido Popular, ha habido un deslizamiento de, digamos, votantes tradicionales del Partido Popular hacia el PNV, ¿no? Es decir, que ha engrosado un poco como partido de gobierno, es decir, aquí se vive bien, por tanto ahora tenemos otras cuestiones, y han decantado su voto hacia el PNV, quizá porque el propio perfil del Partido Popular se haya debilitado con los cambios en los últimos tiempos. Por un lado, si esa sensación es así y ese corrimiento se puede evitar de alguna manera, supongo que esa es la decisión que lleva a su nombramiento, y por otro lado, ¿cree, a medida que se va, digamos, blanqueando a ETA y todo lo que supone por parte del gobierno y por una parte de la sociedad vasca, cree que Bildu está en condiciones de dar ese sorpaso al PNV en las próximas elecciones que creo que pueden ser en primavera en el País Vasco? Bueno, pues yendo por orden, la primera, vamos a ver, claro. Es verdad que muchas veces para hacer el análisis de la evolución electoral del Partido Popular se miran los resultados que hubo en el año 2001, cuando el Partido Nacionalista Vasco acababa de firmar el Pacto de Lizarra y cuando estaba el Plan Ibarretxe. Y hubo una desafección muy importante de gente del Partido Nacionalista Vasco hacia ese proyecto. Entonces ahí nos llegó mucho voto, fueron 360.000 vascos. El cambio político de Ibarretxe hacia Urkullu ha cambiado y la percepción que hay respecto de Urkullu es distinta, con lo cual efectivamente ha podido haber un reordenamiento de las posiciones electorales. Luego, la posición del Partido Popular, es verdad que ha habido una serie de crisis dentro del Partido Popular Vasco que afectan muchísimo a la percepción, ¿no? Y yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es transmitir a la sociedad vasca que nosotros vamos a seguir, por supuesto, en las cuestiones éticas exactamente como estábamos. Eso yo creo que nadie piense otra cosa. Es decir, la relación, me da lo mismo con Bildu que con el fenómeno radical, independentista, nacionalista o cualquiera de ellos, va a seguir siendo la misma. La defensa constitucional de los derechos fundamentales y de lo que tenemos que defender. Eso no va a cambiar. Pero sí que es verdad que la radicalización y el hecho de que el Partido Nacionalista Vasco, por oportunismo político o por convicción, porque habla de las dos cosas, se ha posicionado en la izquierda, tenemos que hacer un discurso y tenemos que incrementar nuestro discurso contando cosas como, por ejemplo, que Euskadi hace 4 décadas, cuando el PNV asumió la responsabilidad de la autonomía, representaba más del 7% de la riqueza de España. Ahora está por debajo del 6%. Esto dice, no, un punto. Bueno, un punto significa 15 puntos. Tendríamos que crecer más de 15 puntos para recuperar la posición económica que teníamos. Esto es lo que hay que contar a la gente. Entonces no podemos seguir con el discurso de que el PNV gestiona bien. Cosa que, por cierto, no digo es radio, pero en los medios nacionales todavía se sigue con la idea de que es que gestionan bien. Claro, fijaos que hace 25, 30 años el número de trabajadores vascos que trabajaban en industria era más del 40%. Y este año hemos bajado del 20%. Y sin embargo el PNV sigue con la imagen de que es el gran gestor de la industria. Otra gran mentira, la educación, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, en la educación. El Lehendakari se enfada ahora mucho porque le sacamos algunas cosas, y no solamente desde el Partido Popular, también algunos empresarios y algunos foros que están viendo un cierto declive, una pérdida de competitividad del País Vasco, ¿no? Y en educación, claro, es que nos ponemos efectivamente, según el informe de PISA internacional, en algunas materias como la comprensión lectora, por detrás de la mitad. Y el Lehendakari sale muy ufano diciendo, no, si somos los que más gastamos en educación.
Y yo digo, hombre, encima la más cara, pero bueno, ¿qué es esto, no? Claro, estas son las cosas que tenemos que contar, estas son las cosas verdaderamente importantes, y contar por qué está pasando esto, cuál es la mala gestión, porque esto no es porque alguien ha hecho así. Esto es porque ha habido una mala gestión en muchas áreas. No es solo gestión, es una cuestión ideológica. Cuando Sin duda, tú prohíbes el español en una región que el 90% solo habla español siempre, evidentemente tienen problemas de comprensión lectora. Pero es que pasa en Cataluña. Hay más del doble de fracaso escolar en los alumnos castellano hablantes que en los catalano hablantes. Claro, unos estudian en su lengua y otros no. Claro. Eso es de cajón, con lo cual ya hay una discriminación. Pero Luis, perdón. Luis, lo del sorpaso de... Y el sorpaso de Bildu. Bueno, desde luego, si el Partido Nacionalista Vasco lo único que tiene que ofrecer a la sociedad vasca es izquierda, pues igual confunde a su electorado, ¿no? No obstante, yo lo que sí tengo clarísimo es que en las próximas elecciones va a volver a haber un acuerdo entre el PNV y el Partido Socialista y van a gobernar de nuevo los mismos. Eso estoy seguro, y es más, sé que el pacto que ahora hace a Sánchez, o pretenden hacer a Sánchez presidente con el apoyo del PNV, que lo que está pidiendo, yo creo que ya se nota, ¿verdad?, que lo que está pidiendo es cosmético. Lo que lleva a ese pacto realmente es que luego, cuando lleguen las elecciones vascas, el Partido Socialista apoya al Partido Nacionalista Vasco. Entonces yo descarto esa posibilidad de que pueda haber un lehendakari de Bildu, pero que pueda tener un buen resultado puede ser cierto, claro, porque el PNV se lo está poniendo fácil. Luis. Usted hacía antes una referencia a las sucesivas crisis del Partido Popular en el País Vasco. Y es verdad, es decir, el País Vasco siempre, el Partido Popular en el País Vasco ha vivido muchos momentos de emergencia nacional, han cambiado liderazgos, han llegado gente que ya había sido presidente del partido para hacerse frente a una situación calamitosa, como Carlos Iturgaiz. La pregunta es, ¿cuál va a ser, digamos, su política diferencial? Es decir, ¿qué tipo de política va a hacer usted al frente del Partido Popular del País Vasco para que ya no haya más crisis y las cosas vayan mejor? Bueno, pues espero no tener que hacer un pacto con Ciudadanos, por ejemplo, ¿no?, que tenga esas consecuencias tan negativas como tuvo el acuerdo con Ciudadanos que se planteó desde Génova, con unos malos resultados. Y lo que yo quiero es, desde luego, armar un discurso complementario al que hemos venido haciendo, ¿no? Decía Federico, y lo comparto íntegramente, que esto es una cuestión ideológica que se transmite a la gestión, ¿no? Sí. Y aquí yo creo que hay dos espacios históricos recientes del nacionalismo, ¿no?, en esta autonomía que llevamos. Uno primero es el de la construcción nacional. Y entonces lo que hacen es segmentar Euskadi para que se separe del resto de España en todo lo que pueden, dentro de sus competencias, todo lo que pueden, de forma idiomática, cultural, legislativa, todo lo que pueden. Empezando por las carreteras, que como te pierdas en el País Vasco, camino de Santander, acabas en Francia más fácilmente que en Asturias, porque todo está en vasco, de manera que incluso nombres que han sido en español de toda la vida, no bilingüe, solo en vasco, es que te pierdes. Pero te pierdes de verdad, y Navarra va exactamente por el mismo camino. Y entonces ese proyecto de construcción nacional lo que hizo fue aislar al País Vasco y, obviamente, cuando tú en un mercado cultural, económico, de todas las características que tiene España, aíslas una parte, ¿quién pierde? Pues la parte más pequeña, indudablemente. Y eso es lo que ha pasado. Pero es que usted no me está diciendo nada que no le haya oído a todos los que le han excedido en el cargo. Porque no me deja acabar. Porque no me deja acabar. Si me deja acabar igual sí. Más que nada, no, lo digo por si se cree que me está convenciendo, digo, para que no vaya usted por ese camino errado. Y entonces, este proyecto de construcción nacional es el que se inició desde el principio de la autonomía y lo seguimos viviendo hoy. Pero desde la crisis económica se ha sumado otro nuevo, que es el de la radicalización y la aproximación a la izquierda. Y eso es lo que está dando unos resultados económicos para el País Vasco muy negativos, y está haciendo que se nos marche muchísima gente joven, que se nos vayan empresas, se está viendo una deslocalización de empresas importantes y está habiendo una pérdida de capital humano en muchos sentidos. Entonces yo creo que si para la primera fase el Partido Popular supo construir un discurso muy bien armado en el País Vasco, particularmente creo que Jaime Mayor tuvo un papel fundamental en aquella ordenación del partido, y supo que funcionara como un reloj el Partido Popular del País Vasco ante aquel reto. Yo creo que ahora tenemos el reto de armar un nuevo discurso que creo que es el que toca en este momento, en el cual la polarización entre izquierda y derecha retoma un valor que hasta ahora no había tenido. Y ese es el que tenemos que hacer.
y ese es el que yo me comprometo a ser. Ayer el presidente de su partido en Cataluña dijo que hablaba desde el respeto a un prófugo golpista, Puigdemont. ¿Se puede hablar desde el respeto a un asesino como Otegi? No, vamos a ver, no, ni modo alguno, claro. Yo creo que es muy desagradable tener que convivir políticamente con Otegi. A mí me preguntan, ¿va a ir Otegi de candidato? No lo sé. Y no sé qué nos conviene más electoralmente, me da igual. Pero la verdad es que no quiero que vaya. Me desagrada tremendamente que vaya Otegi. ¿Usted es partidario, como dice Ayuso, de nuevo intentar, como ya hizo el Supremo, la ilegalización del partido, de la fachada electoral de la ETA? Hay que recordar, sentencia firme del Supremo respaldada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, como fachada electoral de una banda terrorista, que luego Zapatero, prevaricando que es gerundio, dijo, esto lo arregla el Constitucional, y efectivamente juzgó lo que no podía juzgar, como si fuera el Supremo del Supremo. Pero ¿usted no cree que tal y como se está yendo hacia la izquierda, a mí me parece usted muy optimista diciendo que Otegi no va a ser Lehendakari? Yo no sé por qué piensa que no lo va a ser, viendo cómo va Sánchez. Pero en todo caso, ¿usted no cree que de alguna manera en España se tiene que poner veto legal a organizaciones que no son más que organizaciones criminales, que ahora les va mejor el negocio sin matar, pero que exhiben el crimen como su arma electoral principal? Porque ¿qué diferencia a la ETA del PNV, que la ETA mataba? O sea, es que no hay ninguna diferencia en las cosas fundamentales. ¿Y usted no cree que en España eso está pendiente? Lo dijo Ayuso anteayer. Sí, lo he oído y lo comparto, en el sentido de que, efectivamente, si la justicia, como lo hizo en su momento, interpreta que se está vulnerando la ley desde esa perspectiva, desde luego que adelante con ello. No es una responsabilidad política, es una responsabilidad judicial. Bueno, no, es política porque se puede impetrar, digamos, se puede acudir a la justicia. La Fiscalía General. No, con la denuncia en un tribunal corriente. De hecho, Rosa Díez, cuando era todavía diputada, pidió en el Congreso que se activara eso, que es una sentencia que sigue siendo sentencia firme del Supremo. Es decir, que el Constitucional la derogó ilegalmente. Y en todo caso, que es un hecho político evidente. Viendo, no sé si usted ha leído la serie de Leire Iglesias en El Mundo estos días, viendo la carrera criminal de Otegi. Este tío, claro que puede ser Lehendakari con los votos de Sánchez. ¿Por qué no le va a dar los votos a Otegi si es su socio? Pues mi opinión es que no se los va a dar, porque si hace eso, el Partido Nacionalista Vasco quedaría libre para apoyar una moción de censura en el Congreso de los Diputados. Que se lo cree usted. Hombre, pero ya le engañó a Aitor, el del tractor. No, yo sí me lo creo. Si al Partido Nacionalista Vasco le quitan el gobierno vasco por un pacto PSOE-Bildu, doy por seguro que una moción de censura en el Congreso de los Diputados cuenta con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Y eso lo creo yo y lo cree Sánchez. Bueno, en fin. Sin embargo, Navarra está pactando clarísimamente con Bildu, es evidente. Sí. Lo que pasa es que en ese momento dar ese paso, esa posibilidad existe, claro. Si rompe con el PNV y se inclina por hacer Lehendakari a Otegi, puede abrir una moción de censura. Pero ¿no cree que el PNV está tan atrapado y se ha visto, por ejemplo, en la argumentación que le intentó hacer llevar a su ánimo el propio Feijóo en la investidura, que siempre argumentará que esta voz de por medio, como esta voz de por medio, no puede pactar y no puede favorecer esa eventual moción de censura que desencadenaría un apoyo del Partido Socialista a Bildu? Pero es que eso no es verdad. O sea, cuando dijeron que la razón era Vox, no era cierto. Antes de que se celebraran los comicios y no se supiera el resultado, no se sabía si igual necesitaba el PP un solo voto para tener la mayoría absoluta, decían que era por la ley trans. Por la posición del PP sobre la ley trans. Es verdad, cosa que en un partido fundado por el racista Sabino Arana, que estaba en contra del baile agarrado, tiene narices. Entonces, lo de Vox es la mejor excusa que encontraron en el momento en que tenían que fijar posición. Pero ya tenían la decisión tomada de antes. ¿Y por qué razón? Digo, yo no sé si es oportunista e ideológica, habrá de un poco de todo. Pero desde luego quien le da cuota de poder al Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco es el PSOE, y por eso va a seguir con el Partido Socialista. A ver, los oyentes, ¿por dónde van? Porque hay muchas llamadas, Silvia. Muchas llamadas, señor de Andrés, además de todas partes de España. Hacemos una pausa para la publicidad, pero le adelanto que lo que quieren es saber cómo pretende dirigir el proyecto en el País Vasco a partir de los próximos días. Nos hacemos un descansito y le da tiempo a coger un bolígrafo y papel para apuntar las preguntas. Es La Mañana de Federico,
es radio. Vamos allá con esas preguntas. Bueno, y si os parece como deferencia, vamos a escuchar primero a Jesús Mari de San Sebastián, a Luis de Vitoria y a José, que reside en Madrid, pero es vasco y además nos dice que su familia de allí pertenece al entorno proetarra. Me gustaría saber si van a seguir la línea de Feijóo en el debate de investidura y van a dar batalla, van a plantar cara al PNV y a Bildu, como se merecen, porque siempre andamos igual, parece que vamos a hacer algo y se contemporiza con ellos y se les acaba dando lo que piden y se les acaba pasando la mano por el lomo. Y yo creo que lo que hay que hacer es combatir las ideas excluyentes y los agravios comparativos lingüísticos, etc, etc. Hay que dar la batalla ideológica. Viendo que el apaciguamiento obviamente no funciona, ¿cómo se plantea hacer política en un entorno tan hostil y en el que la gente sigue siendo adoctrinada desde muy pequeñita en el apartheid, al españolismo? Soy votante suyo de aquí, de Euskadi. Yo me hubiese dado mucha rabia que Bildu obtuviese la alcaldía de Vitoria, pero viendo cómo se lo agradece el PSOE y cómo se lo agradece el PNV, ¿no cree que es momento ya de abstenerse? Y si tengan que gobernar, que gobierne Bildu y que pase lo que pase y que la gente y los ciudadanos se den cuenta. Quiero saber de qué forma va a defender a los vascos que quieren seguir siendo españoles. No es ninguna pregunta, es que tengan el valor suficiente a plantarse y no ser acomplejados como estamos acostumbrados. Lo único que pido es que no sean acomplejados, que tiren para adelante y cuanto más claro, más amigos. ¿Qué opina el señor de Andrés de la situación que está generando el PNV con el apoyo al comunismo y al Partido Socialista ya no obrero y no español? ¿Qué piensa de que partidos políticos del corte de Bildu, proetarras, sean legales en España? ¿Qué piensa de ello, por favor? Pero verdaderamente, que diga la verdad, que se moje. ¿Firmaría él para ilegalizarlos? ¿Y van ustedes a hacer algo para llevar a los tribunales a Otegi y que rinda cuentas por los crímenes por los que no fue juzgado? Bueno, como dicen en Aragón, ahí la tienes, bailala. Vaya. Bueno, hasta las 12, ¿no? Podemos saber, ¿no? Tire hasta donde llegue. Vamos a ver, la línea de Feijóo en el debate, desde luego que sí. Yo creo que planteo esto de lo que yo estoy hablando, de que ya no es simplemente una discrepancia respecto a la identidad vasca, sino que es una discrepancia muy profunda respecto a lo que es la sociedad vasca, la sociedad española, la economía que necesita Euskadi y hacia dónde va esa tierra que está en declive, ¿no? O sea, que me parece, sin lugar a dudas, que apuntó la línea adecuada y además que socialmente se ha percibido. La primera vez que se hace, porque siempre están esperando, como decía usted antes, la posibilidad de que el PNV cambie de bando. Que es una cosa que ha hecho el PNV desde que nació. Siempre ha traicionado a los últimos con los que ha pactado. Bueno, vamos a ver, yo ahí me gustaría también decir una cosa. Es que la gente tiene la interpretación de que el PNV se ha posicionado siempre con el que ganaba las elecciones. Y que incluso mucha gente se ha sorprendido de lo que ha ocurrido ahora. A los del PP vasco no nos sorprendió porque sabemos por dónde está y dónde está colocado. Vamos a ver, lo que ha hecho siempre el PNV es apoyar al Partido Socialista cuando se lo ha pedido. Siempre. Y cuando no se lo pedía el Partido Socialista, a veces apoyaba al PP. Pero cuando llegaba el PSOE y se lo pedía, por ejemplo, la moción de censura a Rajoy, apoyó al PSOE. A pesar de que acababa de cerrar un pacto que no había terminado de cumplir. Sí, pero en el 96 apoyó al PP. Sí, porque el Partido Socialista no presentó candidato. Como pasó con Rajoy, no presentó candidato. Cuando el PSOE no presenta candidato, cuando no le pide el voto, se siente libre para poder pactar, sacar provecho de los acuerdos con el PP. Pero en cuanto tú me dices ven, lo dejo todo. Y eso es lo que ha pasado en este momento también. El PSOE le ha pedido su voto y se acabó. Y el PP no tenía ninguna opción, ¿no? En relación con el... Digo esto porque me parece importante porque la gente cree que bascula. No, que no bascula, que está siempre con el PSOE, salvo cuando no presenta el PSOE candidato. Eso es lo que ha pasado siempre, ¿no? Y luego una pregunta sobre lo difícil que es la política en el País Vasco y lo hostil que es, ¿cómo vamos a sostener eso? Bueno, pues con convicción, desde luego, que es lo que en el País Vasco venimos teniendo la gente del Partido Popular. Fíjate, a nosotros nos han llamado fachas. Es que las cosas en el País Vasco también están cambiando de una forma que es muy curiosa, ¿no? A nosotros nos han llamado fachas por no querer poner fronteras en los límites del País Vasco. Y ahora nos llaman fachas porque no queremos levantar las fronteras de Ceuta y de Melilla. Y son los mismos los que nos llaman fachas, ¿no? Entonces, ante ese acoso que efectivamente padecemos desde hace mucho tiempo, lo que hace falta es tener criterio, tener opinión,
porque la centralidad y las cosas razonables pues son las que nosotros venimos defendiendo. Entonces, pues vamos a seguir haciendo lo que es lo que hemos hecho y sabemos hacer, ¿no? Luego hay una cosa que han preguntado, que es verdad que particularmente dentro del PP, la gente se lo pregunta y hablamos de ello, ¿no? Es decir, oye, ¿tiene sentido que nosotros demos el apoyo al Partido Nacionalista Vasco o al Partido Socialista en Vitoria para que luego no nos lo agradezcan? Bueno, o peor, como Pachi López les cocee por haberlo hecho presidente. Vitoria y en muchos ayuntamientos. Durango, en muchos ayuntamientos, ¿no? Sí. La verdad es que esto escuece, esta situación escuece. Yo creo que socialmente, en este momento, realmente este asunto tiene más motivos para que nos lo repensemos que hace 6 meses, en los cuales, bueno, pues la situación estaba por ver, vamos a decir, ¿no? Hoy ya la situación está vista. Y desde luego, si el voto del Partido Popular no es para que se haga una política distinta de la que se haría con un acuerdo entre el PNV y Bildu, o Bildu-PNV, o Bildu-PSOE-PNV, pues igual es que tampoco hace falta que nos metamos en ese asunto, ¿no? Entiendo que es la hegemonía de Sánchez, mejor dicho, de la política de Sánchez, que es ya de extrema izquierda en lo nacional y en lo internacional, cambia la idea que ustedes tenían, ¿no? Sí, bueno, estamos viendo que si yo, vamos a ver, si yo resulta que voto al PNV o voto al PSOE para que me hagan la misma política que lo haría el acuerdo Podemos-Bildu, pues oye, pues no sé, pues nos quedamos en casa. ¿Se están planteando entonces retirar el apoyo en aquellos ayuntamientos? Yo creo que ser mucho más exigentes, muchos más exigentes. Si se vuelve a plantear una posibilidad, que ojalá sí, seamos determinantes en el próximo gobierno vasco, para condicionar ese gobierno, y también, por supuesto, en los presupuestos, en iniciativas que se pueda ver en cualquiera de estos sitios donde nuestro voto es definitivo. ¿Cuándo van a ser las elecciones, por cierto? Yo creo que van a ser en marzo, porque el Partido Nacionalista Vasco lo que no quiere es hacerlas coincidir con elecciones nacionales. Y tenemos las elecciones europeas, que el dominio de la comunicación nacional polariza hacia PP y PSOE, y ahí no se quiere meter el PNV, ¿no? Entonces, el último momento... En mayo o en junio son. En primeros de junio. Entonces, el último momento en el que puedan hacerlo sin que se vean obligados a juntarlas con las europeas... Sin que sea un par de meses antes. Ahí en el mes de marzo. O sea, con tal de evitar la propaganda españolista. Sí. ¿no? Si me permite una pregunta, simplemente. ¿La burguesía vasca, como la burguesía catalana, ya es un animal mitológico? Y digo un animal mitológico en el sentido de que siempre, cuando hay una votación decisiva, la investidura del propio Feijóo, la moción de censura contra Rajoy, siempre se apela a que la ascendencia que tiene esa burguesía en la decisión del PNV. Luego se ve que eso no traduce absolutamente nada y el PNV, efectivamente, como ha apuntado en algún momento en la entrevista, termina alimentando la política económica que hace la izquierda o incluso del propio Podemos, etcétera, etcétera. Me gustaría que desentrañara un poco esto porque se habla continuamente de la burguesía. Me parece que ya es un lenguaje que está fuera de la realidad y su incidencia me parece escasa tanto en un sitio en Cataluña como estamos viendo. Un dato que también se daba en el PP, que es la profesionalización de la política. En los comienzos de la transición era evidente que había, tanto en el PNV como luego Eusko Alkartasuna, etcétera, que respetaban o defendían a una serie de intereses económicos, sociales, también de empleo, no hay que ponerlo solo en términos negativos, a veces locales, etcétera, pero progresivamente el que entra en política pues vive de la política, ya no tiene una dependencia de una patronal, de una determinada firma, y en el caso de Cataluña eso es evidente. No hay uno solo de los Pujoles que tenga relación con nada de la economía. En el País Vasco no sé si sucede con el PNV, pero la impresión que produce es la misma. Es decir, que un cambio generacional ha sido un cambio también que, digamos, ha desligado esa idea de clase que había antes, ¿no? Yo creo que la burguesía vasca de la que se suele hablar no vive en Euskadi, no vive en el País Vasco. Hoy está en Madrid. Es decir, ha habido también una fuga de ese capital humano fundamental, porque además es un capital humano inversor. Entonces, muchas de sus empresas incluso están ya en bolsa y, en fin, el papel político que tienen en el País Vasco no les ocupa tanto, ¿no? Luego, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco, con una política clientelar de 40 años, ha hecho una nueva burguesía. Ha hecho una nueva burguesía de concesiones, de contratos públicos. A la Argentina. Y esa burguesía se debe a quien le ha dado los contratos públicos, ¿no? Entonces, estamos viendo
una burguesía más acomodada al modelo del Partido Nacionalista Vasco, que aún así, también es verdad, hay un posicionamiento que también se vio en el plan Ibarretxe, y yo creo que hoy también hay algunos foros importantes dentro del ámbito económico vasco que sí que tienen un criterio propio y es distante del Partido Nacionalista Vasco y de su gestión. Sí tienen muy buen trato, porque dependen en muchas cosas de ellos, pero yo creo que la economía vasca es consciente de que la línea que se ha adoptado no es la buena. Bueno, pues muchísimas gracias porque ha contestado larga, prolijamente, detalladamente, y como decía el clásico, que Dios reparta suerte, que la va a necesitar. Bueno, si la reparte Dios, estoy muy tranquilo. Sí, bueno, tal y como es el clero vasco, no estoy seguro de que le llegue la bendición directamente, porque menuda, en fin. Bueno, una pausa, vamos a ver qué última fechoría. Lo mismo ha hablado la vicepresidenta y se ha hundido la bolsa o bueno, sí, estas cosas habituales. Estas cosas que pasan. Que pasan siempre, además. Es La Mañana de Federico. Es Radio.